cordial saludo para todos. Hoy tenemos el gusto, honor y privilegio de contar con la visita de una persona que, además de amigo, es un referente nacional e internacional en investigación, específicamente en investigación formativa. Le damos la bienvenida al doctor Efrén Danilo Ariza Ruiz. El doctor Ariza es economista de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y doctor en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede Bogotá. El profesor Ariza iniciará hoy un ciclo de capacitaciones titulada Articulación Metodológica de la Ruta de Investigación, que tendrá una duración de 4 sesiones y se abordarán las siguientes temáticas. Primero, estructuración de anteproyectos. Segundo, construcción de estados del arte, artículos de revisión bibliográfica y artículos de investigación estrictos. Tercero y último, diseño de instrumentos de medición. Bienvenido una vez más, doctor Efrén, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El auditorio es tuyo. Buen día para todos y pues muy agradecido con las generosas palabras que tuviste hacia mí al momento de la presentación. Bien, voy a permitirme compartir pantalla. Bien, entonces una primera precisión. Yo soy candidato a doctor en filosofía. Obtuve la titulación como candidato. En esta primera parte, en esta primera sesión, vamos a trabajar cómo formular propuestas de investigación que se materializan en un documento llamado anteproyecto. Y entonces lo primero que hay que señalar es que la propuesta de investigación es un documento generalmente denominado anteproyecto de investigación que tiene como objetivo fundamental demostrarle a un evaluador o financiador que existe claridad en cuanto al problema de investigación, la importancia de contribuir a su solución, lo que se ha dicho sobre el problema, el alcance y los objetivos de la investigación, el tipo de investigación que se va a desarrollar, las fuentes de información, los instrumentos de recolección de la información, el alcance, la ubicación espacial y temporal, el cronograma y el presupuesto de la investigación que se pretende adelantar. Entonces, como pueden ver entonces los componentes están señalados en rojo. En primer lugar, un título que indica el objeto de estudio y debe ser claro, preciso y conciso. Una definición del problema, ¿cierto? Entendiendo como problema esa distancia que existe entre el ser y el deber ser. Una justificación, ¿cierto?, que precisa la importancia de la investigación. ¿Para quién? Para la disciplina a la cual pertenece, en nuestro caso, la contabilidad, para el investigador y para el programa de formación, bien sea pregrado o posgrado. Unos antecedentes, una construcción de antecedentes que es en sí misma una investigación documental que permite visualizar vacíos, avances, investigadores, dimensiones de la investigación. Un marco teórico que es el conjunto de principios, leyes y teorías sobre los cuales se estructura la investigación. Unos objetivos que se dividen en generales y específicos y que resumen el qué de la investigación. Cómo se va a realizar la investigación y para qué se realiza la investigación. Una metodología, método
etimológicamente traduce camino. Entonces, cuando hablamos de la metodología, es el camino de la investigación. Y debe dar cuenta ese anteproyecto del tipo de investigación, el alcance, el enfoque, las fuentes de información y los instrumentos de recolección de la información. Un cronograma donde se distribuye en el tiempo nuestro proyecto de investigación, y aquí voy a hablar específicamente de la ruta de investigación del programa de Contaduría Pública de Uniminuto. Lo que se pretende es que el anteproyecto se construya en el curso de práctica 1. Aprobado el anteproyecto, tenemos el curso de práctica 2, el curso de práctica 3 y el curso de opción de grado para desarrollar la investigación, lo que nos da un horizonte temporal de 48 semanas, 16 semanas en práctica 2, 16 semanas en práctica 3 y 16 semanas en opción de grado. 48 semanas, es en ese cronograma, en esas 48 semanas donde se sintetizan y se organizan todas las actividades que permiten lograr los objetivos, tanto general como específicos, así como cumplir con los elementos que se presentaron en la metodología. Y por supuesto, pues eso implica un costo económico. Pero no solo el costo económico de los proyectos a partir de lo que conocemos tradicionalmente, que pruebas de campo, que viajes, que desplazamiento, que participación en eventos, que edición. No, nosotros tenemos que generar en nuestros investigadores, tanto estudiantes como profesores, la capacidad para calcular el presupuesto. Y yéndonos al prekinder de economía, pues nos dicen que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla, el costo de oportunidad. Es decir, que el principal recurso del que disponemos es el tiempo de los investigadores, tanto docentes como estudiantes, y en ese sentido ellos en el presupuesto tienen que calcular el costo de oportunidad de dedicarle horas al desarrollo del proyecto de investigación. Así es que se presentan a Planeación Nacional, a MinCiencia, los diferentes proyectos de inversión o de investigación. Y por supuesto, una bibliografía y cumplir con los requerimientos de citación bajo normas APA. Esa es la visión general del anteproyecto. Y todos los elementos deben coincidir. Yo estoy aceptablemente vestido, organizado, porque mi esposa me organiza y ella me pone a combinar el color de los zapatos con las medias, con el pantalón, con la camisa, con el buzo, con la chaqueta, con el blazer, con los accesorios como la bufanda. Todo tiene que ser coherente. Estos 10 elementos que yo presento aquí en este mapa conceptual, pues tienen que ser coherentes y tienen que combinar. El título tiene que ser coherente con la definición del problema. La justificación tiene que ser coherente con la definición del problema y el título. La búsqueda de los antecedentes tiene que ser coherente con el título, con la definición del problema y con la justificación. El marco teórico tiene que versar sobre los conceptos, principios, leyes, teorías que guardan relación con el problema en estudio y con nuestro título de la investigación. Los objetivos tienen que ser coherentes con el título y con el problema. En muchas ocasiones, cuando uno actúa como evaluador, identifica que el título habla de una cosa, el problema de otra y los objetivos de otra. Los objetivos tienen que ser alcanzables. Y en esa lógica y en ese sentido, se pretende, ¿cierto?, que los objetivos específicos estén subordinados al objetivo general y permitan cumplirlos, y que ese objetivo general esté articulado con el título y con la definición del problema, y no que cada objetivo específico se convierta
en una investigación nueva o más amplia. La metodología, pues la metodología, el alcance, el tipo de investigación, el enfoque, los instrumentos de recolección de la información deben obedecer al objetivo. Y ese objetivo debe obedecer a la definición del problema, ¿no? Y muchas veces encontramos investigaciones con un título, una definición del problema, unos objetivos, y aplican unos instrumentos que no permiten cumplir con ninguno de los objetivos y no guarda relación ni siquiera con el título o la definición del problema. Y ese es un serio problema en términos estructurales. Entonces se entra en un activismo que es peligroso, muy peligroso. Y entonces vamos a hacer encuestas porque hay que hacer encuestas, o vamos a hacer cuestionarios porque hay que hacer cuestionarios, y los cuestionarios no permiten recolectar información sobre que permita solucionar el problema, ni las variables que se definieron en el marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención. Muy bien. Entonces me voy a permitir desglosar cada una de estos 10 elementos de manera muy rápida. Entonces, lo primero que hay que señalar es la elección del tema de investigación. Y la elección del tema de investigación no puede ser lo que quiera o lo que piense o los intereses investigativos del profesor. Claro, para los proyectos de investigación que presentan los investigadores, los profesores en su rol de investigadores, sí. Pero en el caso de nuestros semilleros y de nuestros estudiantes, nosotros no podemos dar la cuota inicial del fracaso de la investigación cuando nosotros imponemos los temas. Está claro que hay unas sublíneas y los intereses de los estudiantes los guían para elegir determinada sublínea. Pero los intereses investigativos son los de los estudiantes, no los nuestros. Nosotros tenemos una temática amplia y tenemos que acompañarlos en ese ejercicio. Pero no les podemos imponer los temas, porque la primera cuota para el fracaso de una investigación es que me asignen un tema el cual no me interesa y no toca mis intereses vitales. Entonces, cuando se elige el tema, nosotros tenemos que empezar a pensar qué tipo de investigación es, básica o aplicada, documental o de campo. ¿Cuáles son esos requisitos de selección? El primero y fundamental, interés personal. Nosotros, desde el grupo de investigación Reflexiones Alternativas sobre la Disciplina Contable, RADCO, insistimos en que la investigación tiene que ser situada y tiene que aportar a la solución de problemas concretos. Entonces, nuestros estudiantes tienen diferentes contextos. El contexto de donde viven, el contexto del negocio familiar o su negocio particular si es un emprendedor, el contexto del trabajo en el que se desempeña. Ahí hay una mina en términos de problemas, situaciones que te afectan, que te tocan vitalmente. ¿No? Es a partir de ahí que se empieza a estructurar y es ahí donde nosotros tenemos que ser como esos encuestadores que empezamos a preguntarle a los estudiantes, bueno, ustedes escribieron esta sublínea, cuénteme por qué y qué situación problemática y por qué le interesa ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Originalidad relativa. Y ojo con lo que digo al decir relativa. Ningún texto en la historia de la humanidad es 100% original. Nosotros estamos apoyados sobre hombros de gigantes. Y eso es lo importante de hacer una revisión bibliográfica muy juiciosa. Pero sí, a partir de lo que han dicho otros, yo puedo estructurar una nueva pregunta desde otro punto de vista, abordar el problema y ahí estoy contribuyendo a la construcción de conocimiento y, por supuesto, identificación profesional.
Si estamos hablando del programa de contaduría pública, pues tiene que ser un tema que permite evidenciar las competencias que tiene el estudiante desde su disciplina. ¿Y cuáles son las fuentes? Creatividad, vivencias durante los estudios, libros, revistas científicas, tesis, seminarios de investigación, eventos académicos y las vivencias propias del ejercicio profesional. No olvidemos que la mayoría de nuestros estudiantes se desempeñan laboralmente en el campo disciplinar. Si es de pregrado, se desempeñan generalmente como auxiliares de contabilidad, pero en ese sentido les brinda una gran experiencia. Y todo lo que nuestros estudiantes saben y tienen de experiencia es válido, es valioso. Cuando uno elige el tema de investigación, es importante que cada grupo de trabajo, guiado por uno como profesor, haga este pequeño checklist. Agoté todas las fuentes sobre el tema para definir mi elección. Aquí nosotros caemos en un optimismo peligroso cuando decimos, bueno, entonces en 8 días me hacen el favor y me traen su tema de investigación. No, yo no puedo llegar de manera precisa sin haber realizado previamente un ejercicio juicioso de revisión de las fuentes. Me he cerciorado de que el tema elegido no ha sido tratado o está siendo desarrollado por otro investigador. ¿Se relaciona el tema elegido con mi interés, objetivos y expectativas personales? ¿Tengo o puedo adquirir los conocimientos requeridos para desarrollar la investigación? ¿Tengo los recursos necesarios para desarrollar la investigación? ¿Se ubica el tema elegido dentro de las líneas de organización curricular del programa, en este caso nuestras sublíneas? ¿El tema está correctamente delimitado? Ojo con esto, las condiciones de posibilidad son claves ahí. Yo puedo señalar como objetivo general generar conciencia en los congresistas colombianos de lo nociva que es la corrupción. Listo, yo como evaluador le digo a la entrega final, demuéstreme que generó conciencia. No, es que yo quiero evaluar la historia de la contabilidad en Colombia. Sí, usted desde un grupo individual y tiene que irse y remontarse a cómo llevaban sus cuentas las comunidades indígenas, pasando por el primer esquema de contabilidad que se manejó en Colombia en las cajas reales cuando la corona española estaba bajo la égida de la Caja Habsburgo, para luego determinar que cuando llegan los Borbones a la corona española se da un profundo cambio administrativo y cómo se inicia el ejercicio de la labor del contador en la era republicana y cómo hasta llegar al 2020, pues es una investigación muy interesante, pero si la desarrolla un solo estudiante con la asesoría del líder del semillero de investigación precisa, perfectamente nos vamos a demorar 20 años. Entonces, hay que delimitar correctamente el tema y evitar las investigaciones generalistas en ese sentido. Porque a partir de las limitaciones en tiempos y recursos, entonces esas investigaciones generalistas resultan ser un repaso muy general sobre la particularidad. Y entonces nos enfrentamos a esto. Prometemos en los objetivos entregar una vaca lechera gordita de 500 kilos y lo que entregamos es una bolsa de leche. Es mejor desde el principio decir, nos comprometemos a generar la mejor bolsa de leche y eso es lo que entregamos. El tema realiza un aporte original o al menos pretende analizar ángulos inéditos o que necesitan actualización. Incrementa el conocimiento en el campo de formación. Ahí, en el curso de práctica 1, estructurando los anteproyectos, ese es el primer checklist que tenemos que hacer para continuar el trabajo con nuestros estudiantes. Como les decía, aquí está la síntesis de lo que les mostraba en ese mapa al principio. El anteproyecto tiene que tener esta estructura: título, definición del tema o problema, justificación, antecedentes, marco teórico, marco normativo si aplica, objetivos, metodología, cronograma, presupuesto, bibliografía y anexos. Muy bien, hablemos del título.
Entonces, el título debe indicar de manera clara el objeto de estudio de la investigación. Y en este primer momento en la elaboración de los anteproyectos, pues es un título tentativo porque el camino de la investigación nos va mostrando diferentes posibilidades y es posible que en el trasegar por este camino el título cambie. Recuerden, la investigación no es lineal, nos exige ir, volver, corregir, ajustar, porque la investigación nos va hablando. La investigación nos va diciendo cosas. Hombre, como que no es por aquí. Yo tenía una prenoción en esto, pero los datos que he recopilado me permiten identificar que la problemática va por otro lado. Listo, hacemos los ajustes que haya que hacer. Esto no es lineal y entonces que no. Porque dije en el anteproyecto ese título o esa orientación, no se puede cambiar. El título, siguiendo a Day y Gastel, citados por el contador público mexicano Sánchez Ambriz, afirma que el título es una etiqueta, no una oración gramatical. Como no es una oración, con el sujeto, verbo y complemento habituales resulta más sencillo, o por lo menos normalmente más corto. Pero el orden de las palabras sí se hace muy importante. El título puede incluir un subtítulo que sirve para aclarar el contenido de la obra, fijar el punto de vista desde el cual se aborda el problema y ubicar temporalmente y espacialmente la investigación. Bien, aquí tenemos un proceso de evolución de un título. Me voy a permitir leerlos textualmente. Primera redacción. Esta fue la primera redacción que se hizo sobre una investigación en un anteproyecto. En México. Importancia de la gestión del conocimiento como una herramienta administrativa del siglo XXI y sus aplicaciones en una empresa de televisores digitales ubicada en el Distrito Federal. Es un buen título, ¿cierto? Pero le falta precisión. Vamos a una segunda redacción. ¿Y por qué? Porque si yo me pregunto importancia de la gestión del conocimiento, pues nos van a decir, sí, la gestión del conocimiento es muy importante, fin de la investigación. Entonces, en la segunda redacción nos dice, la gestión del conocimiento, su importancia en el siglo XXI en empresas fabricantes de televisores digitales, ubicada en Cuautitlán Izcalli, México. Gana en precisión, pero se sigue hablando de importancia. Es muy importante, fin de la investigación. Tercera redacción, la gestión del conocimiento, estructura y diseño en una empresa fabricante de televisores digitales. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Si se dan cuenta, hay una gran precisión, gana en mucha precisión ese tercer título, esa tercera redacción. Cuarta redacción, la gestión del conocimiento, diseño en la empresa de televisores digitales Imagen, ubicado en Cuautitlán Izcalli, México. Fíjense cómo pasó de una visión generalista, ¿no?, de todo un sector a una empresa concreta. Y ya nos dice la empresa está. Y por último, la redacción definitiva, gestión del conocimiento, estrategias de innovación en la empresa de televisores digitales. Imagen. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fíjense la evolución desde esa primera. Ustedes cuando empiezan el contacto con los estudiantes van a tener redacciones como la primera. Nuestro papel es guiarlos para que lleguen a la última. Precisa en términos conceptuales, precisa en términos de tiempo y precisas en términos de espacio. ¿Ok? Eso es fundamental. La definición del problema, entonces ya tenemos el título, vamos a definir el problema. Y lo primero que tenemos que tener claro es que el problema es la distancia que existe entre el ser y el deber ser. Esa distancia es la que representa el problema. Yo me voy a permitir utilizar un ejemplo. En el deber ser, en la humanidad,
y en Colombia en particular, se esperaría que todos los miembros de nuestra sociedad tuviesen sus necesidades básicas satisfechas, todas. Ese es el deber ser. Pero en el ser tenemos que casi la mitad de los colombianos tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Ese es el ser, esa es la situación concreta. La distancia entre el ser y el deber ser, el problema se llama pobreza. La pobreza es la condición según la cual, ¿cierto?, un individuo o un hogar tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Bien, es necesario describir de manera precisa el problema. En este sentido, lo primero que hay que realizar es un diagnóstico que demuestre su existencia. Y eso lo hacemos con datos o con literatura científica. Bien, con cifras estadísticas que demuestren su existencia y determinar con precisión su magnitud actual. En el caso colombiano, cuando se presentan propuestas de investigación ante entes como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antiguo Colciencias, o el Departamento Nacional de Planeación, se le exige al investigador construir un árbol de problemas que se relacionará posteriormente con un árbol de objetivos. Esa metodología es la del marco lógico. El árbol de problemas es una técnica que permite identificar un problema analizando la relación causa-efecto. Los componentes del árbol del problema son: en el tronco del árbol el problema central, en las raíces las causas, que las puedo dividir entre indirectas y directas, y en las ramas los efectos, que también pueden ser directos o indirectos. ¿Cuál es la importancia de esta metodología? Que nos permite articularla con un árbol de objetivos. Bien. Y entonces, a partir del problema, mi objetivo general es convertir en positivo ese problema central. Ya vamos a hablar de un ejemplo concreto. Las causas se convierten en positivo y se redactan en infinitivo y se convierten en los medios de su investigación, es decir, en los objetivos específicos. Y los efectos se convierten en positivo, ¿cierto? Y nos generan los fines de la investigación. ¿Para qué hacer eso? Ya más adelante haremos un ejemplo concreto. Muy bien. Y el ejemplo concreto está aquí. Vale la pena notar que la reflexión sobre las causas se hace sobre las características del problema. Por ejemplo, si el sobrepeso del profesor Efrén Ariza es el problema, debemos definir sus características: estatura y peso. Y la reflexión sobre las consecuencias son los efectos de esas características. Es decir, la reflexión no se hace sobre el problema en sí mismo, sino sobre las características. Entonces, me voy a centrar aquí. El profesor Ariza pesa 100 kilos, pero mide 1,75. ¿Qué causa ese sobrepeso? Malos hábitos alimenticios. Entonces van en la raíz. Entonces el problema central es el sobrepeso de Efrén Ariza. Las causas directas: malos hábitos alimenticios y poca actividad física. Es sedentario el profesor Ariza. ¿Y eso qué tiene como efecto? El profesor Ariza es propenso a un infarto, tiene hipertensión y le duelen mucho sus articulaciones. ¿Ven? Tengo el problema: sobrepeso, tengo causas y tengo efectos. Entonces, si yo tengo bien definido el problema, cuando yo planteo los objetivos de la investigación es simplemente redactarlo en infinitivo. Entonces voy a decir: el problema es el sobrepeso, el objetivo general es reducir el sobrepeso del profesor Efrén Ariza.
Y miren los objetivos específicos. Primera causa, malos hábitos alimenticios. Primer objetivo específico, modificar los hábitos alimenticios del profesor Efrén Ariza a partir del diseño de una dieta estricta. Segunda causa, es sedentario. Pues, segundo objetivo específico para cumplir con ese objetivo general, que es reducir el sobrepeso de Efrén Ariza en 15 kilos. Entonces, el segundo objetivo específico es diseñar una rutina diaria de ejercicios para el profesor Efrén Ariza. Ya tenemos, a partir de la definición del problema y sus causas, el objetivo general y los específicos. Los fines de la investigación, ¿para qué? ¿Qué consecuencia tenía? Alta probabilidad de infarto. Primer fin, reducir la probabilidad de infarto en el profesor Efrén Ariza. Segundo efecto que tenía el sobrepeso, que el profesor Ariza tiene hipertensión. Segundo fin de la investigación, reducir la hipertensión arterial del profesor Ariza en tanto puntaje. Tercer objetivo, que me duelen las articulaciones, sobre todo las rodillas y los tobillos. Eliminar el dolor en las rodillas o en las articulaciones del profesor Efrén Ariza. Fíjense lo fundamental que es esta herramienta. Y si nosotros la aplicamos desde cuando estamos en práctica 1 formulando el anteproyecto, estamos garantizando coherencia entre el problema, el título y los objetivos. Muy bien. Esto, como les insisto, fundamental. Y aquí tenemos un árbol de problema construido por la UNESCO, ¿no? A la UNESCO le preocupa la creación digital. Entonces, la UNESCO, que ustedes saben, es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de la educación. Entonces, identifican como problema que la creación digital es vista como marginal y fuera del alcance en el modelo de desarrollo. Hay una subvaloración de la creación digital. ¿Y cuáles son las causas? Mire, que es que las TIC no participan en el modelo de desarrollo económico. Los productores culturales existentes copan los escasos recursos públicos disponibles. La producción de videojuegos no forma parte de la agenda política. Hay escasez de capital humano y hay una formación especializada inexistente. Y eso me genera unos efectos, que las importaciones copan el 98% de un mercado como el de los videojuegos, que es en rápido crecimiento. Segundo, que no se valora la producción local por parte de la población local, o sea, la población local no valora la producción del país. Y tercer efecto, fuga de talentos. La gente, al ver que no hay posibilidades de desarrollarse como creador digital, migra del país. Muy bien. Ya teniendo claro eso, entonces procedemos a hacer el planteamiento definitivo del problema. Y plantear definitivamente el problema implica construir estos elementos. El problema, plantearlo correctamente, formular una pregunta de investigación, justificar y construir los objetivos. Estos 5 elementos son los que ya puedo decir, lo que me permiten afirmar que tengo plenamente definido el problema. Y en ese sentido, entonces hay unas pautas para cada uno de estos elementos. Para la pregunta de investigación, lo primero que hay que señalar es, primero hablemos de la justificación y después hablamos de la pregunta de investigación. La justificación, como les decía al inicio, responde a estos 4 elementos. ¿Por qué es importante la investigación para la disciplina? ¿Por qué es importante la investigación para nuestro programa de pregrado o posgrado? ¿Por qué es importante la investigación para usted como pregraduado o posgraduado? ¿Y por qué es importante resolver la pregunta de investigación? Esos son los ítems que tenemos que redactar al momento de escribir la justificación del anteproyecto.
Con respecto a la pregunta de investigación, pues el primer elemento es el hábito del por qué, no abandonar ese hábito, volver a ese niño como, como, como propone o como sugiere Nietzsche, que para ser libre uno tiene que volver a la inocencia y la impertinencia de la niñez, que es todo. Segundo, la exploración del tema tiene que ser sistemático, los textos tienen que estudiarse sistemáticamente. Tercero, la identificación del problema. Y cuarto, la formulación de la pregunta. Formule la pregunta de la manera más concisa posible. Fíjese que la pregunta sintetiza el núcleo del problema y que sea comprensible para el lector. Verifique si la pregunta es viable, es decir, si se puede investigar en un lapso razonable. Y entonces aquí les señalo y les muestro lo que en mi opinión, que no es simplemente más que mi opinión, no se debe hacer a la hora de formular preguntas de investigación. Entonces, lo primero que les sugiero es que formule la pregunta de tal modo que la respuesta no sea un simple sí o no. No pregunte, por ejemplo, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980? Porque la respuesta es, por supuesto que es posible. Fin de la investigación. No se aprueba el anteproyecto. Pero en cambio, si usted pregunta cuál ha sido el impacto, a mí me interesa identificar cuál ha sido el impacto de la violencia en el sector agrícola colombiano desde 1980. Esa es una buena pregunta de investigación. Evite formular preguntas en forma de dilemas del tipo ¿el neoliberalismo aumenta la pobreza o la disminuye? Decida qué quiere preguntar. Bien, eso técnicamente se utiliza la palabra maniqueísmo, ¿no? Eso es maniqueo, ¿no? Formule su propuesta, su apuesta desde un primer momento. Las estadísticas lo que señalan es que desde 1990 a 2020, 30 años de aplicación de políticas neoliberales en Colombia, la concentración del ingreso ha aumentado. Es decir, la diferencia, la brecha social entre los ricos y los pobres en Colombia no ha hecho más que aumentar. Entonces pregúntelo por ahí. Tampoco pregunte por estados mentales de otras personas. ¿Por qué Ptolomeo pensó que la Tierra está en el centro del universo? No, por más que yo lo intente, nunca podré averiguar qué tenía Ptolomeo en la cabeza. En algún momento, preguntas como, ¿por qué ¿qué tenían en la cabeza los contadores públicos sancionados por la Junta Central de Contadores? Violaron el Código de Ética Nacional. ¿Cómo hacemos? No es posible. Absténgase de formular preguntas totalizantes. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cómo funciona el universo y sus alrededores? ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, tener estos tips pendientes, tenerlos en cuenta a la hora de ese asesoramiento en la formulación de propuestas de investigación. Muy bien, vamos a los objetivos. En términos generales, los objetivos son lo que desea obtener como resultado de su investigación. Es decir, es a lo que usted se compromete. Como pauta general, cada objetivo corresponde a un resultado importante de la investigación. Para redactar los objetivos debe reflexionar en torno a 3 preguntas. ¿Qué quiere lograr? ¿Cómo va a lograr? ¿Y para qué lo quiere lograr? Que es lo que sugiero que se sistematice a través de la metodología del árbol de objetivos y el árbol del problema. Los objetivos deben ser redactados en infinitivo.
Un referente, es decir, implicar acción. Un referente muy utilizado a la hora de construir objetivos es el de la taxonomía de Bloom, que indica los diferentes niveles de complejidad de conocimientos o competencias de los estudiantes que los estudiantes en formación y los investigadores pueden alcanzar. Y entonces, vamos desde unos niveles de complejidad bajo, ¿no? En la categoría recordar, anunciar, bosquejar, citar, contar, copiar, definir, para pasar a una categoría más amplia, comprender, clasificar, comparar, contrastar, convertir, describir, discutir. Otro nivel de investigación más alto, aplicar, calcular, cambiar, comprobar, computar, demostrar. Seguimos avanzando, analizar, asociar, asumir, calcular, categorizar, clasificar, comparar. Siguiente, evaluar, medir, opinar, debatir, comparar, percibir, probar, juzgar, crear, en el máximo nivel, crear, adaptar, añadir, construir, cambiar, diseñar, modelar, proponer, pero siempre entonces teniendo en cuenta los fines y los recursos disponibles. El objetivo general es el principal resultado que espera obtener con la investigación y debe tener relación directa con el problema elegido, la pregunta de investigación y el título de la investigación. En muchas ocasiones los evaluadores se encuentran con un título, con un problema, con una pregunta de investigación y un objetivo general que se refieren a procesos o fenómenos diferentes. Esto implica que no se está adelantando una investigación, sino varias. Por otra parte, el objetivo general debe ser alcanzable. Tenga en cuenta que en términos prácticos se está indicando a qué se compromete. Y para esto debe tener absolutamente claro el alcance de la investigación y sus limitaciones en términos de tiempo y recursos disponibles para desarrollar la misma. Los objetivos específicos están subordinados al objetivo general. Son más pequeños, menos complejos, pero son indispensables para conseguir ese objetivo general. Tenga en cuenta algo muy importante, un objetivo específico no puede ser ni tan grande como el objetivo general, ni independiente. De ser así, estaremos hablando de otra investigación. Se sugiere comprometerse a desarrollar máximo 3 objetivos específicos. Para efectos de optimizar el proceso mismo de la investigación y reconocer todo el trabajo que usted, como investigador, va realizando, el primer objetivo específico que va a realizar una revisión sistemática de bibliografía o elaborar un estado del arte. Muy bien. Para efectos de tener una guía para redactar objetivos generales y específicos, compartimos la siguiente figura. Entonces, para objetivos generales, calcular, categorizar, comparar, compilar, comprender, concretar, definir, demostrar, formular, fundamentar, planear, presentar. Para objetivos específicos, advertir, analizar, basar, calcular, categorizar, conceptuar, deducir, detallar, mencionar, justificar, examinar, estimar, establecer, por citar algunos ejemplos. Los objetivos, como les planteaba anteriormente, se formulan en relación con el árbol de problemas, de manera tal que el ser, el problema, se formula de manera positiva, el deber ser. Es decir, a partir de las características del problema se formulan las soluciones deseables y realizables teniendo en cuenta las relaciones de medios y fines entre los objetivos. El objetivo general se formula a partir del problema de investigación, ser, y se expresa de manera positiva, deber ser, y se redacta en infinitivo. Al igual que los objetivos específicos que parten de las características del problema, ser, que se expresan de manera positiva, deber ser. Las causas del árbol de problemas se convierten en los medios del árbol de objetivos, es decir, los objetivos específicos y los efectos del árbol del problema se convierten en los fines de la investigación. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, fíjense cómo el problema es la dificultad en la incomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Paz de Ariporo. Ese problema es causado porque la banca está desprotegida y es susceptible de erosión, porque se le realizan mantenimientos parciales y jamás definitivos, y porque esta genera que las vías
de acceso estén en mal estado. Entonces, esas son las causas de esa dificultad en la comunicación. ¿Y qué efectos tiene? Baja comercialización de los productos agropecuarios, un desplazamiento de la población campesina hacia los cascos urbanos, lo que estas dos consecuencias mezcladas generan una pérdida en las cosechas. Pero asimismo se genera una baja velocidad de movilización de vehículos de transporte de carga que incide en los altos costos de movilización de las personas y los productos y la disminución de la atención médica y educativa a la población. Entonces, ya se identificaron las causas y los efectos. Muy bien. Ahora, vamos a convertir ese problema en el objetivo general de la investigación, y el objetivo de la investigación o del proyecto es facilitar la intercomunicación de población rural de las veredas del municipio de Paz de Ariporo. Fíjense cómo se convierte el problema en el objetivo. Lo redacto en infinitivo: facilitar la intercomunicación. El problema es que hay una dificultad en la intercomunicación de la población rural de Paz de Ariporo. Mi objetivo es facilitar la intercomunicación. ¿Y cuál es el primer objetivo específico? Proteger la banca para que no sea susceptible a la erupción. Segundo, realizar mejoras de largo plazo sobre la vía. Tercero, mejorar el estado de las vías de acceso. Mejorar el estado de las vías de acceso se convierte en el objetivo específico. ¿Y cuáles son los fines? Mire, este proyecto va a mejorar la comercialización de productos, va a disminuir la inmigración de población rural a los cascos urbanos, va a incrementar la movilidad de movilización de los vehículos de transporte y carga, va a disminuir la pérdida de las cosechas, va a minimizar los costos de movilización de personas y va a facilitar la atención médica y educativa de la población. ¿Ven? Exige precisión, pero es muy sencillo, facilita mucho el trabajo. Facilita mucho el trabajo. Entonces, por ejemplo, con uno de los proyectos que se presentaron ahorita en nuestro evento internacional de nuestros estudiantes, ellos identificaron que hay una mercadería en el municipio de Nemopocón que genera muchos desperdicios. ¿Cuál es su objetivo general entonces? Su objetivo general es diseñar un sistema de optimización del manejo de inventarios para reducir el desperdicio a cero. Punto. ¿Y qué objetivo específico tiene? Pues primero, realizar una revisión sistemática de bibliografía. Segundo, identificar y medir los niveles de desperdicio. Tercero, diseñar la política de inventarios. Punto. Ahí está clarito, está relacionado. Y el título: diseño de un modelo de optimización en el manejo de inventarios para una política de desperdicio cero en una mercadería en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. Punto. Así de clarito. Muy bien. Listo. Los antecedentes. Fundamental. La estructuración de los antecedentes es en sí misma una investigación documental que busca identificar con precisión lo que han dicho otros autores sobre la temática a la que pertenece su investigación. Solo a partir de la construcción rigurosa de los antecedentes es que usted puede consolidar un enfoque original o identificar que se requiere la actualización de temas tratados anteriormente. Los antecedentes correctamente recolectados nos dan la certeza que el tema elegido no ha sido tratado o está siendo desarrollado por otro investigador y evidencia ángulos inéditos en nuestro análisis que incrementen el conocimiento en nuestro campo de formación, lo que otorga pertinencia a nuestra investigación. Y esa revisión de los antecedentes tiene que responder a estos 6 interrogantes que se plantean en la figura. ¿Qué tanto se ha investigado? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué logros existen? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones? ¿Y qué aspectos faltan por abordar? Y eso de manera práctica, ¿cómo se obtiene? Siguiendo estas pautas que nos recomienda
Arturo Elizondo López, profesor de metodología de la investigación contable en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La primera universidad latinoamericana en los rankings que miden la producción académica de universidades en el mundo. Entonces, lo primero que hacemos es una lectura exploratoria. Y esa lectura exploratoria la hacemos acudiendo a fuentes de alta calidad. Eso no es el Rincón del Vago, monografías.com, Buenas Tareas, Wikipedia. Y en eso nosotros tenemos que ser absolutamente rigurosos en nuestra dirección y en nuestro acompañamiento. No, las fuentes de información son bases de datos académicas, repositorios institucionales, y a todos esos tenemos acceso en la biblioteca de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el componente virtual y en las herramientas virtuales que nos ofrece la biblioteca. Y Google Académico. Bien, entonces ahí empezamos a hacer la búsqueda, ¿no? Ahí seleccionamos, entonces podemos encontrar, le damos márgenes de tiempo, categorías, etcétera, a la búsqueda y tenemos 100 documentos. A partir de ahí, seleccionamos, hacemos la lectura selectiva, y la lectura selectiva es, bueno, vamos a darnos a la tarea de leer los resúmenes, las palabras clave, la introducción, los resultados y las conclusiones de esos artículos, trabajos de grado y a partir de ahí depuramos y vamos a tener entre 20 y 35 textos sobre los cuales ya aplicaremos la lectura analítica. Análisis también proviene del griego y traduce de expresar, de expresar. Cuando uno está corto de tiempo y tiene pereza de cocinar, entonces va uno a un asadero y pide un pollo asado. Ustedes han detallado la habilidad que tienen los asaderos con las pinzas para desmembrar el pollo. Y lo hacen con una pericia porque saben dónde están las articulaciones. ¿Es claro? Analizar significa expresar. Nosotros tenemos, sí, y nosotros, pero antes de eso, y nosotros, yo puedo tratar de prepararle una cena romántica a mi esposa y decidí preparar un pato a la naranja. Y yo tengo las mismas pinzas. Y yo no desprezo de la misma manera ese pato. Y el resultado es terrible. Si yo no descompongo bien, si yo no analizo bien, los resultados de la investigación se pervierten totalmente. ¿Y qué es hacer una lectura analítica? Descomponer, separar de manera clara opiniones, prejuicios, datos, conceptos, teorías, metodologías, definiciones. Por eso ustedes ven que en el ejercicio los investigadores juiciosos, cuando ustedes le ven los libros, ven unos post-it chiquiticos que tienen diferentes colores, porque de un color las definiciones, los conceptos, las opiniones, etc. Eso es necesario hacerlo en la lectura analítica. A nosotros no nos interesan ni los prejuicios ni las prenociones, no. A nosotros nos interesan los conceptos, los datos, la metodología, los métodos. Es ahí donde podemos. Y solo a partir de ahí procedemos a hacer la lectura crítica, ¿no? Todas las sustituciones de educación superior dicen propender por formular el pensamiento, por potenciar el pensamiento crítico. Y considero que no lo hacemos bien, porque no seguimos esta ruta. Y entonces aquí la mayoría de las personas se dedican a criticar algo que no conocen.
Yo solo puedo conocer algo y evaluar los argumentos críticamente de algo cuando le he hecho una lectura analítica juiciosa. Y solo a partir de identificar las tesis centrales y los argumentos con los cuales, o datos con los cuales soporta esas afirmaciones centrales, yo puedo entrar en diálogo con ese autor. Pero con una ligereza absolutamente inaceptable, la gente se la pasa en las instituciones universitarias criticando algo que ni siquiera conocen ni se han tomado eh, el tiempo de analizar a fondo. Exploramos buenas fuentes de información, seleccionamos. La construcción de antecedentes no es decirle a los estudiantes que copien y peguen los resúmenes de los artículos que consultaron. Quiero ser muy claro con eso. Así no se construyen antecedentes. Hay un video en YouTube, ¿no?, que circula donde un colega de manera le sale a decir cómo construir antecedentes desde Google Académico y lo que le dice a la gente es que copie y pegue. Por eso es que nosotros tenemos que hacer ejercicios éticos de investigación, pero asimismo hacer ese acompañamiento de manera correcta, ¿no? Por supuesto que se deben tener en cuenta los resúmenes, las introducciones, las palabras clave, pero eso no se trata de copiar y pegar. Quien elabora el antecedente es el investigador y pone en diálogo a los autores. Pero quien domina la investigación es el investigador. Y yo soy el que tengo claro por qué tal antecedente, por qué tal autor aporta a mi investigación. Y además también depende mucho del estilo de escritura. Como pueden ver un poco, yo soy algo pasional, algo visceral. Y en ese sentido, en muchos de los artículos que he publicado, pues cuando yo entro en diálogo con los autores para pelear con ellos, eso también es legítimo. Ya, no lo hago en todos los documentos porque depende de qué tan crítica es la intencionalidad de esa publicación y de ese resultado de la investigación, ¿no? Pero hay que seguir ese camino. Y en la práctica uno lo puede sistematizar de manera muy sencilla, haciéndolo uno como investigador, claro, pero sugiriéndole a sus estudiantes en su semillero de investigación que una buena manera es construir una hoja de cálculo en Excel. Registrar al menos 35 fuentes para cada una. Y aquí tenemos, bueno, los autores. Entonces, el título del documento, los autores, el tipo de publicación, y si es una revista, qué clasificación tiene, introducir el resumen, introducir las palabras clave, introducir la introducción. Y luego estas dos columnas son lo más importante que uno hace como investigador. Agrupo. Los agrupo a partir del aporte teórico o metodológico que hacen y establezco unos criterios de clasificación. Entonces, sobre X tema hay 2 o 3 aproximaciones teóricas, entonces los agrupo a ellos, los puedo agrupar geográficamente, ¿no? Geográficamente, mira, es que ejercicios similares se han hecho en América Latina, pero también en Europa, pero también en Asia. Yo puedo organizar los autores geográficamente, teóricamente o metodológicamente. Ese es criterio del investigador. Y ahí tenemos toda la información que nos permite, después de agrupada, sentarnos y redactar de manera tranquila, propia, autónoma, sin fusilar, sin plagiar, ¿no?, unos antecedentes propios para cada investigación. El marco teórico, como les decía, es el conjunto de conceptos, principios, leyes y teorías que constituyen la columna vertebral de su investigación. Como se manifestó anteriormente, la mayoría de los trabajos de grado en el nivel de pregrado y maestría son investigaciones mixtas,
y en este caso es sobre este conjunto de principios, leyes o teorías que se plantean las hipótesis de trabajo, las variables, los indicadores y se diseñan los instrumentos de recolección de la información. Se presenta muchas veces, entonces se habla del marco teórico de unas variables y los instrumentos, y uno lo que espera en el proceso lógico es, listo, yo lo que necesito es construir unos indicadores que me den cuenta del comportamiento de las variables. Y esos indicadores los construyo, entonces diseño los instrumentos para recoger la información que me permita construir esos indicadores. Pero uno lo que encuentra es que el instrumento no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las variables y los indicadores que pretende construir. Y por supuesto, en el marco teórico es fundamental el correcto manejo de la citación, la referenciación bajo normas APA y el uso del parafraseo para sintetizar las posturas teóricas. Bien, elemento álgido, metodología traduce camino. Y en el anteproyecto, cada anteproyecto debe dar cuenta de estos 5 elementos. Tipo de investigación, alcance de la investigación, enfoque, fuentes de información e instrumentos de recolección de la información. Primer elemento, tipo de investigación. El anteproyecto debe dar cuenta clara de 2 cosas. Del tipo de investigación en función de los objetivos. Si es investigación pura o netamente teórica o aplicada. Ustedes saben que a partir del enfoque praxeológico de nuestra institución y los objetivos misionales, hacemos mucho acento en la investigación aplicada y situada. Así lo tenemos que declarar. En segundo lugar, en función de las fuentes de los datos. Entonces, el tipo de investigación en función de las fuentes es o documental o de campo o mixta. Es decir, que cuando decimos que una investigación es mixta, es porque incluye un componente documental, es decir, acudo a información elaborada por otros, artículos, revistas, bases de datos, archivos, ¿cierto? Si es investigación de campo es porque yo genero mi propia información a partir de la aplicación de instrumentos tales como encuestas, entrevistas, cuestionarios, fichas de campo. Y mixta que combina esos 2 elementos. Y aquí se presenta una confusión fundamental. Y se señala tipo de investigación mixta porque combina lo quali y lo quanti. Eso no es un tipo de investigación. Lo quali y lo quanti se denomina enfoque. Y ya hablaré de eso. Entonces, cuando hablamos de tipo de investigación científica, pura o aplicada, y si es documental de campo mixta a partir de la fuente de obtención de los datos. Cuando hablamos del alcance, entonces, primero, tipo de investigación. Lo segundo que tenemos que definir es el alcance de la investigación. Y el alcance en general son estos 4. Es un estudio explorativo, es decir, por primera vez nos estamos aproximando, explorando sobre la temática. O es un estudio descriptivo, o es explicativo, o es correlacional, es decir, busca identificar el impacto de una variable sobre otras. Entonces, tipo de investigación, alcance, para ahí sí hablar de enfoque, y el enfoque puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, o si combina los 2 elementos, un enfoque triangular. Bien, triangular. Entonces yo tengo que declarar en mi anteproyecto, porque si es pura o aplicada, documental de campo mixta, el alcance, entonces es un estudio exploratorio y tiene un enfoque triangular. Fuentes de información. Pues las fuentes de información, yo tengo que señalar cuáles son las fuentes de información. ¿No? Y estas fuentes dependen del tipo de investigación que yo estoy proponiendo. En función de la génesis de los datos,
es decir, si es documental de campo mixto. Sin embargo, recuerde que las monografías a nivel de pregrado y maestría mayoritariamente son mixtas. Y entonces, en ese sentido, tenemos el componente documental, que es con el que se estructura el marco teórico, los antecedentes, se acude a información generada por otros en libros y sobre todo revistas académicas. Para tal efecto, hoy se cuentan con bases de datos y gestores bibliográficos que facilitan de manera importante la tarea. Vale la pena anotar que también se utilizan archivos, videos, películas, entre otras fuentes. En el componente de campo, que es con el que se cumplen los objetivos específicos, consiste en la construcción de información a partir de la aplicación de instrumentos diseñados por el investigador en el lugar, in situ, es decir, el investigador genera su propia información. Se debe determinar entonces la población, el tipo de muestreo y un tamaño representativo con un nivel de confianza al menos del 95% y un margen de error que oscila entre el 1 y el 5%. Y ahí yo tengo que reconocer que existe una tendencia que va creciendo, pero que no es la más adecuada en términos de la validez de los ejercicios de investigación. Y entonces nos dice, mire que podemos hacer un muestreo por conveniencia. Y ese muestreo por conveniencia no puede ser así, es que yo tengo 3 amigos que trabajan como revisores fiscales, entonces voy a medir las competencias de los revisores fiscales en Colombia a partir de la aplicación de un instrumento a 3 contadores que actúan como revisores fiscales. ¿Por qué? Porque por conveniencia. Listo, ¿qué validez tienen los resultados de eso? Yo puedo generalizar las competencias de los revisores fiscales en Colombia a partir de la aplicación de un instrumento A3. Así diga que es un muestreo por conveniencia, pues la validez de las conclusiones es tremendamente escasa. Pero si además en el instrumento lo que le pregunto es, en su opinión, ¿los revisores fiscales están bien preparados? Eso es una percepción, no está construyendo un dato objetivo, así que hay que tener mucho cuidado con esa lógica del muestreo por conveniencia y en segundo lugar, porque le resta validez a las conclusiones. Entonces el evaluador va a decir, no, pero pues las conclusiones son hasta interesantes y bonitas, pero no tienen validez en torno a lo espuria que es la muestra. Bien. Entonces, por eso es importante limitar de manera correcta la investigación, para que podamos acceder a una población manejable, diseñar un tamaño de muestra y aplicar el instrumento, y aplicar correctamente el instrumento. Muy bien, ya cuando hablamos de los instrumentos de recolección de la información, pues para el componente documental, los instrumentos son las fichas bibliográficas, las fichas de trabajo, la construcción de resúmenes analíticos de lectura, formato, esta hoja de Excel donde se sintetizan las fuentes, y eso es lo que entregamos como anexo a la hora de entregar nuestro trabajo de grado, de presentarnos a un evento académico. ¿Ya? Para el componente de campo, los instrumentos de recolección de la información son fichas de campo, cuestionarios que pueden ser abiertos, cerrados, entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, ¿cierto? Y si la investigación se vale de información primaria, es necesario anexar el instrumento utilizado. Y por último, debe describir qué variables se utilizaron, cómo se midieron y cuál fue la fuente de información. Esta descripción debe incluir la fuente de información precisa para el desarrollo de la pregunta de investigación y las razones por las cuales se ha tomado esta fuente. Se debe hacer evidente también la estrategia empírica y los modelos a estimar, incluyendo el desarrollo del modelo teórico con la de abordar la pregunta de investigación. Eso es cuando diseñamos modelos de análisis multivariado, de análisis econométrico, etc. Muy bien. Dentro del componente de campo, pues el cuestionario, la ficha de campo, que es una unidad de registro,
en los programas de contaduría pública lo tenemos muy presente cuando hablamos de los papeles de trabajo, cuando generamos una auditoría, ¿no? Un cuestionario, que es una unidad de registro donde se consignan los datos obtenidos de una muestra representativa de personas pertenecientes a una que pueden ser abiertos o cerrados, y en los cerrados pues puede ser, los cuestionarios pueden tener preguntas de opción única, de opción dicotómica, de opción múltiple, de opción de grado. Ahí, por ejemplo, es muy bueno utilizar Likert, porque nos permite después cuantificar y tabular de manera muy sencilla, y ya a nivel de bases, de generar una base de datos con las respuestas para efectos del análisis de la información. Vale la pena realizar una serie de recomendaciones cuando se construyen cuestionarios, ¿no? Que la persona interrogada debe conocer el propósito del cuestionario y recibir las instrucciones para su diligenciamiento. Que las preguntas deben responder a la definición del problema y a los objetivos propuestos para la investigación, ¿no? Cuando uno revisa los instrumentos que diseñan los investigadores, pues se da cuenta de que no tiene nada que ver ni con la definición del problema ni con los objetivos de la investigación. Las preguntas se ordenan de lo más sencillo a lo más complejo. El cuestionario no debe ser muy extenso, debe ser redactado en lenguaje sencillo y claro, y no se deben inducir las respuestas del interrogado. Fundamental. Ahora, en las entrevistas, es la unidad de registro que consigna los datos obtenidos por una persona, y ojo con esto que coloco en el paréntesis, tiene que ser experto o actor. Entonces, si yo quiero identificar, estoy haciendo una investigación sobre normas internacionales de contabilidad, a mis estudiantes no los entrevisto, los encuesto, les aplico un cuestionario, ojalá un quiz sangriento, para mirar qué tanto nivel tienen sobre norma internacional. Yo entrevisto es a un experto o a un actor. ¿Ya? Y entonces no, entrevisto a quién, no al contador, a un amigo que es contador público de una firma. ¿Eso lo hace experto en el tema de norma internacional? Por supuesto que no. Y ahí entonces, cuando se selecciona mal la muestra, pues la investigación fracasa. Entre las sugerencias, entonces, entrevista exclusivamente expertos o actores. No tome apuntes, grabe en video o en audio la entrevista, posteriormente la transcribe, y cada transcripción es un anexo de la versión final de su trabajo. Las preguntas deben ser claramente formuladas y obedecer a la definición del problema y los objetivos propuestos. Logre una comunicación ágil, y su papel durante la entrevista es el de preguntar, no de opinar. Absténgase de emitir opiniones y formular juicios durante la entrevista. Usted solo pregunta. Bien, no vamos a replicar lo que hacen los periodistas deportivos después de cada partido de fútbol, que en la rueda de prensa le preguntan al entrenador: oiga, usted en el primer tiempo salió con un 4-3-3, pero como se vio en desventaja, entonces lo primero que hizo fue fortalecer su línea de volantes y pasó a un módulo de 4-4-1-1. Pues, ¿qué dice el entrevistado? Sí. ¿Es claro? No, usted pregunta. No opina, porque induce las opiniones del entrevistado, que ya tiene una opinión propia porque es un experto o un actor. Cronograma, como les decía, ¿no? Fundamental tener ese horizonte de tiempo, que en el caso de nuestra ruta de investigación son 48 semanas. Yo sugiero utilizar el diagrama de Gantt, pero hay softwares como Project que también ayudan a esa tarea. Y se debe estimar el tiempo previsto para cada una de las actividades y encadenarlas y sincronizarlas. El presupuesto, lo que les decía, es necesario generar destrezas para desempeñarse como investigadores, consultores y asesores, y en ese sentido una destreza fundamental para efectos de obtener financiación es la de estimar los recursos necesarios y el cálculo del costo de oportunidad del desarrollo del proyecto.
Por último, la bibliografía es la referencia de las fuentes que haya utilizado para poder formular su propuesta. Esta bibliografía debe ser actualizada. Ojo con esto, la bibliografía es actualizada, pero no podemos ser fundamentalistas en esa dirección y desconocer los textos seminales de cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, el primero que habló de las consecuencias de la innovación sobre el desempeño económico de una sociedad fue Schumpeter en el año 34. Pues ese tiene que ir en la bibliografía sí o sí. Y no nos pueden decir, no, es que Schumpeter 34 es desactual. No, es el paper seminal de esa discusión. Y obviamente, pues, bajo normas APA y coincidir en un 100% con la bibliografía registrada en su documento, con las citas y parafraseos que realizó. Haciendo una síntesis y una reflexión, entonces lo que podemos decir es que nosotros hacemos parte de algo que se llama construcción del conocimiento científico, que se empezó a erigir ese conocimiento a partir para responder a la ciencia como construcción social es el conocimiento científico busca responder a los problemas de la humanidad, que en un primer momento fueron de supervivencia, ¿no? Y la solución a los problemas de la humanidad, ¿no? Es la que hace que se desarrolle la ciencia, que surja el método científico, que el método científico tiene unos desarrollos particulares, desarrollos generales, y que es desde el método científico que se estructura la metodología de la investigación, y es desde la metodología de la investigación que definimos el tipo de investigación, el alcance, el enfoque, que puede ser cuantitativo, cualitativo, triangular, etc. Bien, esta es la bibliografía utilizada, son 4 bloques de bibliografía, a partir como de los 4 bloques que se hicieron en la presentación. Y la invitación para la próxima semana, trabajar la parte de redacción de artículos, tanto de revisión como académicos, para que en la tercera parte de este ejercicio, pues básicamente nos vamos a apoyar en la experiencia del profesor Edward en torno al manejo ya de herramientas específicas de recolección de la información, tanto cual como cuanti. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por su atención y espero no haber sido extremadamente ladrilludo. Y pues quedo atento a la retroalimentación con cada uno de ustedes. Muy amables.